Concejalía, Trino, buenos días. Hola, buenos días. Bien, vamos a hablar de la ruta que tuvisteis este pasado fin de semana y que yo, vamos, he escuchado de todo, ¿no? Pero además con buenas palabras, del éxito, de lo encantada que acabó la gente y además de la cantidad de público que pudo asistir. Contadnos un poco esto del Geolodía, Ujú. ¿en qué consistió? Bueno, el Gelodía en realidad es una idea que surge hace pues 5, 6, 7 años entre un grupo de geólogos entre los que se encontraba pues varios profesores de la Universidad de Alicante. Empezó siendo una cosa bastante tímida, pero en fin, tuvo bastante aceptación en las primeras ediciones y bueno, pues ahora es un día que se repite a lo largo de todos los años y se organiza a nivel nacional, donde cada una de las universidades o asociaciones relacionadas con la geología en cada una de las provincias de España organizan por su cuenta el Geolodía. En este caso, en la provincia de Alicante lo organizamos en Orihuela. Yo conocí esta historia hace un par de años y me puse en contacto con los profesores de Geología de la Universidad de Alicante, que habían sido profesores míos, y les propuse la posibilidad de hacer el Geolodía 2014 en Orihuela. Ujú. Y ahí surge un poco toda la historia. Entonces, bueno, en realidad es una actividad que pretende divulgar y dar a conocer los valores naturales, en concreto los geológicos, pues, del patrimonio, en este caso del término municipal de Orihuela, divulgarlos, darlos a conocer de una manera pues bastante interesante, porque llevas a la gente al monte y desde allí les explicas pues un poco todos los procesos, ¿no?, de formación de las sierras, geomorfológicos, el relieve, pues la existencia de por qué es una zona sísmica o no, la formación del valle, en fin, una serie de cosas, la subsidencia, por qué los edificios ceden y se inclinan cuando están cerca de los ríos. En fin, Pero además, lo bueno de explicar esto es de hacerlo de una forma amena, porque cuando hablas de estas cosas tan técnicas puede sonar un poco a rollo y la gente puede pensar, qué aburrimiento, no, Esto es no. como toda la vida, ¿no? El profesor depende de cómo sea el profesor, la asignatura te Efectivamente. le puede gustar más o menos, ¿no? Aquí es lo mismo. El hecho de que la actividad la desarrollaran aproximadamente unos 100 monitores, muchos de ellos profesores universitarios, algunos estudiantes, geólogos, profesionales de la geología, se nota que lo hacen con ilusión, porque eso es una actividad que hacen de forma altruista, y se nota que lo hacen con ilusión porque transmitían las informaciones de manera amena, didáctica, con cosas muy curiosas que le interesan a la población general. La mayoría de la gente no sabe que hace millones de años nosotros estábamos bajo el mar. Esta zona estaba... Eso es uno de los datos que más me sorprendió. O sea, que Orihuela... a ver, ¿esto es así? Es decir, ¿ahora no nos están amenazando con que va a volver el mar a llegar a nuestras bueno, en costas? realidad el ¿Cómo es esto? proceso que ocurrió fue que todo lo que forma hoy parte del Levante español, no Ah, solo la Vega Baja, el Levante, era en realidad un pequeño continente que estaba en lo que ahora llamamos Mediterráneo, que antes se llamaba el Mar de Tetis. Era un pequeño continente que se llamaba Mesomediterráneo ajá. y fue derivando poco a poco, uniéndose, viajando a lo largo de las épocas geológicas hasta chocar frontalmente con lo que era en ese momento la península ibérica, que era lo que hoy conocemos como península ibérica, excepto toda esta zona nuestra de Levante. El producto de ese golpe, de ese choque entre dos placas tectónicas, generó pues una serie de procesos geológicos, de sierras, de fallas y el levantamiento de toda la zona hundida del mar, que se elevó y hoy forma parte de nuestro suelo. Ujú. Por eso aquí podemos encontrar fósiles encima de las sierras, Hay fósiles marinos, fósiles fósiles de marinos, gambas, ¿no? A lo mejor. fósiles de cualquier animal que sea capaz, que tenga concha o que tenga algún resto que se pueda Sí, que se pueda fosilitar. solidificar, sí, solidificar, sí. Eso unido a la gente, la ilusión de la gente por salir al medio ambiente y darse una vuelta por las dos rutas que se organizaron, porque se organizaron una ruta larga, llamémosle, en el entorno de la Sierra de la Muela y otras rutas más cortas, más accesibles, más familiar, alrededor del Cerro del San Miguel. Ajá. Y yo concretamente hice esa y puedo decir que aparte de ser un día agradable de salida familiar, de lo instructivo, pero además se desarrollaron una serie de talleres en la zona de la fachada del Colegio Santo Domingo, donde todos estos monitores organizaron talleres de minerales para los chavales, una reproducción de una excavación paleontológica en un arenario, donde los chavales disfrutaron, los chavales más pequeños, excavando en la arena y encontrando sus propios fósiles allí.
Yo puedo decir que la afluencia de gente fue masiva, según nos cuenta la universidad, cerca de las 1.500 personas. En torno entre 1.300 y 1.500. Tienen que revisar porque había... Entre 1.300 y 1.500 Sí, personas. señor, y además eso está constatado porque todas las personas que venían a apuntarse a las rutas y se le daba un folleto como el que tienes, Oye, por cierto, un libreto como el que tienes tú en tus manos. El libreto eso me lo puedo quedar, ¿no? Sí, sí, sí. Es Y una además pasada. es una edición de la universidad que Sí, es sí. muy, muy interesante. Ese libreto que se le daba a todos los participantes, a la hora de registrarse se tomaba nota de las personas que venían y que acudían. Y se han repartido entre 1.300 y 1.500 libretos a personas participantes en la actividad ese día, sin contar las personas que se quedaron en los talleres con los más pequeños. Eso estamos hablando de personas que participaron en los 2 recorridos de la sierra. Y eso, reunir a 1.500 personas en una actividad de este tipo, pues es Claro, de una importancia relevante. No serían solo de Orihuela, imagino Por que vendría supuesto. gente de todos. Bueno, de toda la hubo provincia. gente, claro, no, y de hecho yo, el tiempo que estuve viendo cómo se iban apuntando, hubo gente que venía de Cuenca, que vino de Guadalajara, gente que venía de Teruel, que ya repitieron otros años y les gustó la idea de venir y conocer la provincia de Alicante y vino gente de fuera de nuestra provincia. Porque es que cuando te apuntas, si tú quieres, das tu correo electrónico y la organización te informa puntualmente de todas las actividades que se desarrollan en años venideros. Claro, porque esto a lo mejor es una cosa que la Universidad de Alicante Repite. ha hecho en otros sitios, Exactamente. ¿no? Pero además recibes información seguramente de otras universidades, de otras provincias de España. Y de otras actividades. Entonces hay gente que es amante de la geología y se desplaza a aquellos sitios que considera más importantes. Ha sido un punto de atención Orihuela este fin de semana para mucha gente que ha venido a visitarnos y que además ha tenido la posibilidad de conocer nuestro patrimonio histórico y natural. Bueno, que seguro que vuelve. Que seguro que vuelve, ¿no? Porque ya lo han conocido. Bueno, y han dicho... en principio ahí está, le hemos dado a conocer la ciudad, pero es que luego, claro, la gente que termina de hacer el recorrido, tanto el de la Sierra como el del Cabezo de San Miguel, pues bajaban a Orihuela y, claro, terminaban tomándose una cerveza y daba mucho gusto ver cómo a comer, mucha gente que efectivamente, toda la zona de Orihuela del casco antiguo repleta de gente tomando cervezas y con sus mochilas y con sus cosas y tal, en fin. Otro de los comentarios, ¿no?, que se oía, decía la gente que, jolín, ¿cómo estaba este fin de semana Orihuela, ¿no? De esos fines de semana que da gusto, que ves mucha gente de fuera, visitantes, gente con mochila, que llenaban las terrazas y llevaban ambiente a la ciudad. Un dato curioso de la prueba de la profesores universitarios que de forma altruista se ofrecían a esta actividad es que cuando hacías el recorrido como el que hicimos, el recorrido corto que pasaba por el barrio de San Antón, encontrarte a Gregorio Canales, catedrático, caballero cubierto, y te lo encuentras dando una explicación ahí en pleno Palmeral sobre el entorno natural del Palmeral, llama la atención. Lo que pasa es que a él lo conocemos, pero venían muchos profesores universitarios. Es un lujo la cantidad de personas que participaban en esa actividad. En realidad la idea era muy interesante, es decir, lo que se hace, se planifica una ruta y se distribuyen los monitores a lo largo de esa ruta, de manera que los participantes lo que van haciendo es haciendo el recorrido de la ruta que previamente se les dio en la información, en el libreto ese que vienen las 2 rutas, y en cada parada estratégica se detenían durante 5 minutos y en 5 minutos la persona que había allí le resumía un elemento o un factor o una variable importante de la geología del entorno, viéndola con cierto material que tenían para poder explicar, de cartelería y de material didáctico, pero sobre todo porque estabas viendo exactamente el proceso o el fenómeno o el elemento que querían destacar, lo estabas viendo en directo. Entonces tú terminabas tu ruta y, bueno, ya bajabas o, en fin, hacías un poco lo que querías. Te acercabas a los talleres o ya te dabas una vuelta, en fin. En San Antón, por ejemplo, nos explicaban el origen de los baños termales, de la salida de ese agua termal de la montaña, nos explicaban la formación de la Sierra de Orihuela, el por qué somos una zona tan sísmica como somos, como decía Trino antes, el por qué los edificios en Orihuela sufren un proceso de hundimiento progresivo, o sea, una serie de datos muy curiosos sobre nuestro entorno y sobre el sitio donde vivimos y padecemos los peligros que puede ser una zona sísmica como la nuestra, el por qué se producen. Y esos son elementos curiosos, didácticos, que apetece mucho que alguien te los explique con ilusión y con sencillez. Yo estaría encantado de verlo, pero yo no sé si saber tanto uno luego se asusta, porque si sabe que estamos bueno, la verdad es que a la gente le llamaba mucho la atención. Así dices, madre mía, cualquier día efectivamente, se nos viene esto abajo. Porque somos una zona sísmica 10,
nos explicaron que quiere decir que tenemos el riesgo De más matrícula de honor. más alto, Más alto de de sufrir algún tipo de terremoto. Y claro, ese tipo de cosas, ese tipo de información a la gente efectivamente no sabe uno si te interesa saberla o no. Se vive muy bien en la ignorancia muchas veces. Es posible, es posible. No, y también a lo mejor te explican por qué no se puede hacer un parking en los andenes, ¿no? O sea, si... Claro, todo el tema porque de... si lo hace se viene abajo el... Claro, del agua del subsuelo, ¿no? De la capa freática. Tenemos una capa freática muy alta. Entonces, claro, enseguida, en cuanto excavas en el suelo, al metro y medio, empieza a aflorar pues todo el agua y tal, y eso genera problemas de todo tipo, ¿no? Fundamentalmente para edificios y edificaciones. Luego se dispuso también a lo largo de los 2 recorridos de un par de hospitales de campaña, en colaboración con Protección Civil, la Cruz Roja y la Policía Local. Hubo uno en el seminario, en el llano del seminario, y otro en la ermita del Pilar, en la zona de Montevinar. Y bueno, estuvo en todo momento todos los monitores coordinados con Protección Civil. Sí, afortunadamente no podemos hablar de ningún caso serio. Hubo un par de mareos de 2 personas de cierta edad, porque dio la casualidad de que hizo mucho calor. Mucho calor. Sí, sí. Yo aprovecho porque quiero agradecer a los voluntarios de Protección Civil que ese día hicieron un amplio despliegue de colaboración y de atención a la gente y se portaron de maravilla, y que desde aquí quiero agradecer públicamente a toda la gente de Protección Civil que ese día colaboró de forma altruista. En fin, yo lo que no sé es que me temo que parece que esto para que vuelva para acá va a ser complicado, ¿no? Va a ser difícil que vuelva. Hombre, en principio la idea es ir formando e informando a la gente de la diversidad geológica a lo largo de la provincia. En principio, ya te digo, llevan 7 ediciones, con lo cual pues todavía tienen tiempo... Tiene que dar la vuelta, ¿no? Como claro, efectivamente. Pero bueno, ya tenemos hecho esta, una vez aquí en Orihuela, esta geología, ya tenemos los folletos... Es una iniciativa que se se puede hacer con otros ámbitos. Eso es decir, está el geología, porque en fin, los geólogos... desgraciadamente es una disciplina, la geología, poco conocida, poco reconocida. Eso es decir, poco valorada. Y en consecuencia, bueno, pues ellos han visto en este tipo de cosas una manera de dar a conocer su ciencia. Pero bueno, se puede hacer el geolobotánica, o sea, el botánico día, el zoodía, se podría hacer diferentes tipos de eventos parecidos a esta iniciativa de la geología, que permita dar a conocer pues otros ámbitos del medio natural, como son las plantas o los animales. En fin, enhorabuena de verdad también por lo que habéis podido conseguir, que se haga esto aquí en Orihuela. Ya lo sabéis, el Geolodía que se hizo el pasado fin de semana y que fue un auténtico éxito para la ciudad, para el municipio. Si alguna persona que no haya podido participar en el evento y tiene ilusión por tener acceso a este libreto, en la Concejalía de Medio Ambiente puede pasar por allí y le podemos facilitar algún ejemplar. Sí, que están muy bien los libretos, que os van a gustar. Muchísimas gracias, Trino Fernández y Manuel Gallud, de la Concejalía de Medio Ambiente. Enseguida les vamos a dejar con la columna de opinión de Carolina Gracia, la portavoz del equipo de gobierno en Orihuela, y volvemos después con la cultura. Tenemos muchas cosas que contaros aún. Buenos días. La semana pasada asistimos a una ceremonia que demuestra muy a las claras qué pretende y a qué juega la oposición en Orihuela. En un asunto como la